Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero se encuentren muy bien. Yo les seré sincero, en estos momentos no me siento muy bien, porque hace unos días terminé con mi novia, pero bueno, eso no me va a impedir hacerles un especial de Halloween para ustedes. Así que espero lo disfruten, porque le puse mucho esfuerzo, y bueno, también muchas gracias por suscribirse a mi canal. Cada día nos hacemos más grandes, y eso me da ánimo para hacerles vídeos, y bueno, para no hacer la intro más larga, comencemos. Cuando tenía 12 años mi mamá me mandó a traer agua a un pozo no muy lejos de la casa con muchos árboles entre matas de café, limón, mango, de todo. Oh, yo no tenía miedo, ya oscuro completamente fui, llené la cubeta, mientras lo hacía sentí que me observaban, volteé hacia atrás y nada, cuando me di la vuelta para irme y agarré la cubeta lista para caminar, vi delante de mí justo en el caminito de tierra al temible diablo. Supe que era él porque tenía el mismo aspecto que lo mencionaban, alto, musculoso, patas de caballo, las rodillas para caminar como dobladas. Tenía cuernos en su cabeza, ojos rojos, en su mano derecha tenía un palo grande forma de tenedor que justo levanto y dejo caer en el suelo, llevando entre las puntas hojas secas que había en el suelo. No dejaba de verme. Yo tenía que pasar por ese camino a fuerza y caminé hacia él y no se quitaba. Entonces empecé a gritarle a mi mamá como 7 veces, ella estaba ahí pero nunca me escuchó. Agarré la cubeta y di otro paso hacia adelante, le dije de frente, quírate, vete, lárgate, lo hice molesta sin miedo aunque por dentro temblaba. Entonces se quitó, camino hacia un árbol de mango viejísimo de tronco muy ancho, se abrazó al árbol y caminé. Claramente vi cómo se derretía, se consumía en el árbol, mirándome como cuando tiras agua en el suelo. Después de eso corrí, abracé a mi mamá, le conté todo, llorando me dijo, dibuja lo que viste. Ese dibujo lo tenía, ella estaba muy espantada. Le dije, te estaba hablando, jamás me escuchaste. Dice que nunca escucho que hablara, le dije que lo hacía con todas mis fuerzas. Desde ese momento jamás volvió a ser igual, hasta la fecha ese árbol de mango aún está de pie y le tengo mucho miedo. Ya hace tiempo que no vivo ahí, es más, nadie de nosotros. Entonces una prima hermana mía dice que escucha a un niño llorar justo en ese lugar. Y no hay persona que no diga que les da miedo de noche ese árbol. Le dije a mi abuelita que lo quiten pero no quiere. Ese es mi relato, me animé a contarlo aquí, porque en casa, ahora ya casada, me pasan cosas y mi esposo y su familia no creen en eso. Escucho cosas y veo cosas que ellos no quieren ver, todo es real, lo bueno y lo malo, Dios y el diablo. Sé que Dios porque me dio vida. Y el diablo porque quiso espantar mi vida pero no pudo. Hace tiempo era un niño muy frágil, desde hace tiempo sentía que en mi cuarto alguien me estaba vigilando, porque casi siempre me despertaba a las 3 de la mañana sin razón, y cuando despertaba, se sentía un ambiente muy pesado en mi cuarto. La verdad no me explicaba qué sucedía, y opté por no decirle nada a mis familiares, porque son muy escépticos y me llevaron con diferentes psicólogas porque creyeron que estaba perdiendo la cabeza. Una noche, desperté igual en la madrugada, vi que mi lamparita de noche empezó a parpadear y de repente se apagó. Luego en el centro del tapete de mi cuarto, vi que apareció algo parecido a una mancha negra, y de esa mancha salió una silueta enorme, y poco a poco empezó a acercarse a mi cama. Yo estaba completamente aterrorizado y me tapé completamente con mis cobijas. Esperé unos segundos y decidí destaparme, pero había cometido un error. Esa sombra, silueta o lo que fuera estaba justo enfrente de mí. Rápidamente busqué en mi mesita de noche una combinación de cajita con una cruz que adentro tenía un rosario que me compraron en Janitzio, Michoacán. Tomé esa cajita cruz y la puse enfrente a esa cosa. Vi cómo se apartó de mi cama tapándose el rostro. Armándome de valor, me levanté de mi cama y saqué el mini rosario que había adentro de esa cajita y se lo puse enfrente a la sombra. Recuerdo que después regresó a esa mancha que estaba en el centro del tapete de mi cuarto. Mi lamparita volvió a encender y para ver mejor, prendí la luz de mi cuarto. Mi asombro no tuvo límite. Que fue aquella sombra que me acechó ya hace años, pero hoy en día todavía conservo esa cruz cajita con el mini rosario dentro en mi mesita. La hora 3:33 am. ¿Qué es la hora 3:33? Déjenme decirles, amigos. La hora 3:33 es la hora donde, si le aumentas 12 horas, es la hora en que Jesús murió. Y donde los demonios están al acecho. Muchos casos e investigaciones vieron personas comportarse raras. Incluso se despiertan y el sueño se va por completo. Incluso hubo casos de muertes sin sentido a esa hora de la noche. Si eso no les importa, esto los va a despertar. En la mayoría de los casos, videos e imágenes. Han dado a ver movimiento de objetos y aparición paranormal. Y a esto va a la historia de hoy. Espero que les guste.
Un sujeto cuyo nombre no daré por respeto a su familia que sufre su pérdida era un hombre trabajador, tenía su casa, su hijo y su esposa junto a su mascota. Vivían en Salta, Argentina. Él no tenía mucho dinero que digamos, pero era feliz con su familia. Trabajaba como carpintero en un lugar poco habitable y económico. Día a día notaba que su familia se estaba alejando de él. Su mujer ya no era igual y su hijo se había ido a vivir con una de sus tías. Pero por qué se preguntarán. Era por su comportamiento extraño durante la noche. Decía que escuchaba una voz idéntica a la de su madre fallecida, diciendo que su mujer lo engañaba y tenía que matarla. Se despertaba todas las noches a las 3:33 de la madrugada. Y gritaba como un loco desquiciado de la vida. Y no encontraban explicación lógica existente. Su hijo y su madre tenían que esconderse para no sufrir daños de parte de él. Así pasaron 6 de los peores meses de su vida con tratamientos y medicinas. Él seguía sin dar resultados positivos, sino que iba de mal en peor. Dado a la poca información que pude ver, su mujer declaró que desapareció durante 3 días. Sin encontrarlo, decidieron buscar en su trabajo, donde su mujer, familiares y testigos policiales vieron esa espantosa imagen de él con un destornillador plano y un destornillador Phillips clavado en garganta y otro dentro de su boca, como si alguien lo hubiese asesinado. Pero sorprendidos al ver su grabación en su humilde carpintería, dejó a todo su pueblo aterrorizado y espantados por lo que vieron. Él había entrado a su carpintería corriendo y gritando: "No me hagas daño, por favor", y voló hasta golpearse con la puerta de su baño y ver cómo esos 2 destornilladores se lanzaron sin que nadie los tocara, hasta ver cómo se ensartaron en su garganta y su boca, haciéndole perder la vida. Hasta el día de hoy nadie quiere pasar a esa vieja carpintería donde murió ese hombre que solo trabajaba para su familia. Y por un motivo paranormal perdió su vida y a su familia que amaba. Esta fue mi historia de la semana, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor un me gusta sería muy bueno de su parte. Y su comentario me ayudaría a saber de qué les gustaría que investigue para así contarles, y la persona que haya quedándose con la historia de la semana será etiquetada y agradecida por su idea de historia. Acá he terminado y yo les digo y les deseo muy buenas noches y que descansen bien. Había una vez un hombre que era sumamente celoso. Vivía con su esposa en un rancho y a pesar de que ella le demostraba su amor y no le daba motivos, por la mente del hombre pasaban negros pensamientos, ya que no sabía controlar sus celos. Un día le fue encomendado al hombre un trabajo y tuvo que ausentarse de su casa por algunos días. Él sabía que tenía que trabajar, pues eran pobres y necesitaban el dinero. Casa terror, maldita vieja. La esposa se quedó tranquila en su casa haciendo su vida normal, pero aquel hombre no podía estar en paz, imaginándose las peores cosas de su esposa. Tal fue su desesperación que decidió regresar y sorprender a su mujer con alguno de sus amantes. Fueron horas las que el hombre caminó con la idea fija en su mente de terminar con la vida de su esposa. En su mente cruzaban imágenes de cómo terminaría con ella sin dejar rastro alguno de su crimen. Tan absorto iba en sus pensamientos que perdió la noción del tiempo. Hasta que empezó a desconocer el camino, se había perdido y empezaba a oscurecer. Estaba solo en medio de la nada. De pronto, a lo lejos miró una casita de adobe abandonada, decidió detenerse y pasar ahí la noche. Se sentía cansado y tenía frío, buscó un poco de leña y encendió una fogata, se sentó junto a la lumbre, pero seguía con su idea fija en su mente. Ya hasta disfrutaba mirarse torturando a su esposa, hasta dejarla sin vida. De pronto algo llamó su atención, ya era de noche y del otro lado de la lumbre estaba un niño que lo miraba fijamente. Al verlo se sorprendió y le preguntó: "Niño, ¿qué haces tú aquí solo a estas horas de la noche?". El pequeño esbozó una sonrisa diabólica y sarcásticamente le devolvió la pregunta: "¿Y tú, qué haces aquí?". En esos momentos se escuchó un estruendo y las llamas de la fogata se hicieron enormes al tiempo que se podía percibir un olor a azufre. El hombre perdió el conocimiento y el niño desapareció. Al día siguiente, unos campesinos que pasaban cerca del lugar encontraron al hombre a varios metros de la casa abandonada. Tenía su cuerpo lleno de golpes y su cara llena de rasguños. Cuando el hombre recuperó el conocimiento estaba lleno de pánico. Lo único que recordaba era que algo lo había arrastrado fuera de la casa por el camino hasta dejarlo sin sentido, mientras escuchaba unas horribles carcajadas que lo dejaban paralizado. Comprendió que había hecho mal y ya cuando se sintió mejor, decidió ir con su esposa y pedirle perdón. Le contó todo lo sucedido y le prometió cambiar y alejar de su mente los malos pensamientos. Ella lo perdonó, le dijo que lo amaba y le ayudó a curar sus heridas.
Con el paso del tiempo sus heridas sanaron así como las de su mente, dejó de ser un celoso obsesivo. Aprendió la lección. Alma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, disculpa, me surgió una duda y no sé si me puedas ayudar. Mira, lo que pasa es que hace algunos años, 5 para ser un poco más exactos, en mi casa, me tocó que mi cuarto fuera por un tiempo en el área delantera de la casa, con ventana hacia la calle. Una noche yo estaba dormido y de la nada desperté, pero sin levantarme, solo abrí los ojos, volteé a mi lado izquierdo mirando hacia un pasillo, y dentro de una oscuridad densa vi que se asomó un niño o niña de aproximadamente 2 años más o menos, no sabría decir ya que sus facciones no se definían bien y su cabello era muy cortito, casi pegado a la cabeza. Independientemente de la oscuridad tan densa que había en ese momento, el niño, se veía, ya que era de un color muy blanco, casi pálido. Ella se asomó, me vio, caminó y pasó frente a mí, llegando hasta donde topaba mi cuarto, y regresó de donde salió. Yo no hice nada más que seguirlo con la mirada. Posterior a que regresó de donde salió, se volvió a asomar y de la nada salió, como que corriendo, y atravesó la ventana de mi cuarto que da hacia la calle. Me quedé algo pasmado y cuando reaccioné no supe qué era lo que había pasado. Total, esto lo conté en casa a mi familia y así quedó, puesto que en casa suelen suceder cosas extrañas repentinamente, y no es de asombrarse. En ese cuarto estuve un tiempo y después me cambié a otros cuartos constantemente. Iniciando este año, después de remodelar un poco la casa, regreso al mismo cuarto de donde sucedió lo ya mencionado. Pero pese nada pasaba, todo tranquilo y con normalidad. Sino que hasta el martes pasado, cuando llego de trabajar, alrededor de las 9:30 am, empiezo a platicar con mi mamá. Ella en ocasiones suele acostarse en mi cuarto cuando no estoy, y me dice que durante la noche madrugada del lunes para amanecer martes, mientras estaba dormida en mi cama, despertó de la nada y al abrir sus ojos, vio una niña de alrededor de 7 años, con una mirada fija, penetrante y enfurecida. Me platica que se le quedaba viendo y que ésta caminaba muy lentamente hacia la cama. Mi mamá no podía moverse, e intentaba hablar pero no podía. Me dice que intentaba hacer oración, pero de igual forma no podía abrir su boca, y ella seguía intentando hasta cuando pudo abrir muy poco su boca y empezó a hacer su oración, y en ese momento en el que empezó a hacer oración, en el rostro de la niña se dibujó una sonrisa diabólica, burlesca, y la niña empezó a hablar en un idioma lengua muy extraño al mismo tiempo. Mi mamá seguía en oración hasta que llegó a un punto en el que la niña desapareció. Al contarme esto, mi mamá me platica que si se asustó un poco, pese quieras o no es algo que no te imaginas que te pasara esa noche. Aunque no es de asombrarnos, pues siempre nos han querido hacer daño. Bueno, ahora sí voy a mi duda. Cuando a mí me sucedió lo del niño, que vi a la fecha del día de hoy, han pasado aproximadamente 5 años, la edad que aparentaba el espíritu ente era de aproximadamente 2 años, y la niña que dice mi mamá que se le apareció, era de aproximadamente 7 años. ¿Será posible que sea el mismo espíritu? La verdad me surge la duda más que todo por la diferencia entre años que han pasado y las edades que aparentan dichos espíritus. El niño del mezquital. Hace ya algunos años contaba mi abuelo paterno, el señor Julio Gámez, cuando todos nos reuníamos en círculo a escuchar sus historias y leyendas fantásticas, que en el camino a Río Grande, partiendo claro de mi querido San Lorenzo, sucedió la siguiente historia de terror. Cuentan los que saben que en mi comunidad, un hombre de edad madura, había discutido con su santa progenitora al calor de las copas, que incluso ya briago, le faltó al respeto a la dulce viejecita, y la causa de las trifulcas era solo porque, la buena madre se negaba a dejarlo salir, pues ya estaba obscureciendo, y según nos contaba el abuelo, la gente se dormía muy temprano pues otro día iniciaban sus labores cotidianas antes de salir el sol, y como él decía uno de sus refranes favoritos: si quieres dinero y fama, que no te alcance el sol en la cama. Total que en la terquedad y empecinado por el aguardiente, el necio y desobediente hijo, se negó a escuchar los ruegos de su madre, y echando maldiciones y todo fúrico y encolerizado, se dirigió al entonces pueblo de Río Grande, por lo que cogió el camino principal de San Lorenzo, lo que es hoy la calle Alfonso Medina, y lógico la noche le alcanzó en el camino, y como aún continuaba bajo los influjos del alcohol, nunca se percató de que una sombra negra iba detrás de su persona. Al llegar a la altura de la estación de ferrocarril, empezó a sentirse
cierto temor y la sensación de que algo lo seguía, un frío escalofriante recorría su cuerpo, pero al girar la cabeza para percatarse, no veía a nadie, pero dicen que la sombra aparecía y desaparecía. Por un momento el beodo quiso regresar, pero el orgullo, el machismo de esa época se lo impidieron, claro, también el enojo. Después de pasar lo que hoy es la empresa Combi Club existía un paraje de mezquites, por cierto muy denso, por lo que para pasar esa parte solo existía una vereda muy angosta y larga, por lo que cruzarla de noche se tornaba tétrica y espeluznante, ayudada claro por lo negro de la noche. Cuando el parroquiano llegó a dicho paraje, y al adentrarse por la vereda, cabe mencionar que esta vereda era transitada de día, para ahorrarse un tramo del camino y salir más rápido a lo que hoy es la fe, empezó a escuchar el llanto lastimero de un bebé en la parte lateral izquierda del paraje, por lo que lleno de miedo, peor más de curiosidad, se internó entre los mezquites y hierbas del lugar, y al acercarse más y más observó un pequeño bulto blanco de donde provenía el llanto, por lo que dedujo inmediatamente que se trataba de un bebé, y en efecto al llegar se percató de lo que había pensado y confirmó la presencia de un niño recién nacido, que seguía llorando desconsoladamente. Un sentimiento de tristeza, ternura y coraje invadió al individuo al pensar en la persona sin alma que había abandonado a ese ser tan indefenso y se dispuso a recogerlo. Al levantar y tener en sus brazos al niño, su llanto pareció calmarse y empezó a dejar de llorar. El tipo contento descubrió el rostro delirante y descubrió un niño con un rostro hermosísimo que irradiaba mucha ternura. Cuentan que en ese instante el pequeño dejó de llorar y le dirigió una mirada a su salvador, peor que cuando la persona que lo sostenía también lo observó. El niño esbozó una sonrisa diabólica y mostró su boca unos colmillos horrendos que se asemejaban a los del mismísimo diablo, y para sorpresa del pobre individuo el niño habló y le dijo: «Ya tengo dientes». El pobre señor asustadísimo arrojó al niño, al engendro maligno, al suelo y emprendió la pavorosa huida de regreso a San Lorenzo. Dicen que no paró de correr hasta que llegó a su hogar, donde lo esperaba piadosa su pobre madre. Entre lágrimas le pidió perdón por la ofensa, le contó todo lo que pasó y le dijo que había sido un castigo de Dios por haberla ofendido, por lo que le prometió no volver a tomar nunca. Así que de ahora en adelante, amigos y amigas, piensen bien antes de ofender a sus madres. Buenas tardes, me gustaría contar de manera anónima la historia de mi hermano y su amigo, el cual ya falleció. Disculpen si no me dejo entender bien. Saludos. Mi hermano comenta que semanas antes de que él muriera, más bien él se suicidó, no sabemos por qué. Mi hermano le marcó por teléfono, su amigo platicaban y duraron horas hablando. Mi hermano le marcó al teléfono de su casa y dice que su amigo le dice: espérame, deja, voy por agua. Mi hermano dice que él escucha cuando su amigo baja las escaleras, pero dice que en cuestión de segundo un niño toma la bocina y lo saluda y le pregunta que quién era, y mi hermano se pone a platicar. Dice que escuchaba al niño muy agitado, esta plática duró si acaso 2 min. De repente se escucha que el niño corre y se va y entra su amigo, y mi hermano le pregunta que hay ahora estás en niñero, que y su amigo le pregunta ¿por qué? Ah, pues porque me contestó tu sobrino, o no sé quién fue, y su amigo se queda callado y le dice: no, estoy solo. ¿Cuál sobrino? Yo no tengo. Y mi hermano dice que escuchaba risas a lo lejos y le insistía a su amigo que él mismo habló con un niño. Su amigo se asustó y le dijo que iba a casa de él, que se asustó. Cuando llega le cuenta que tiene semanas soñando con un niño y que el niño le dice que no puede respirar. 2 semanas después, encuentran muerto a su amigo ahorcado. Buenas noches, les quiero contar una historia de una casa donde rentábamos de recién casados. Como nos la iba a rentar una amiga de una conocida, nos dijo que estaba sucia porque así la dejaron los anteriores inquilinos, y dijimos: ok, nosotros la limpiamos. Llegamos a la casa y tenía paredes rojas y cafés con estrellas. Total, la pintamos clara, etcétera. Cabe decir que el ambiente de esa casa era pesado, siempre peleábamos, y una vez pudimos escuchar ahí bien clarito el lamento de la Llorona completo. Total, en una ocasión una señora que me vendía productos, maquillajes, etcétera, nos comentó una vez que la tope, que si ya no vivíamos ahí, porque una vez que pasó en el patio había una señora que estaba vestida de negro como con pantalones cargándolos para tender ropa. El patio se veía desde la calle porque teníamos un barandal que daba a la calle. Entonces le preguntamos cuándo fue eso, dijo la semana pasada, y le dijimos que raro aquí el barandal, pues tiene candado y no hay nadie que se brinque, y nadie vive con nosotros. Entonces pues resultó que probablemente haya habido algún espíritu, y pues si la casa está muy pesada, incluso cuando ya nos estamos mudando para irnos a mi esposo, le movieron un botella con agua del lugar donde lo tenía. Buenas noches. Era prácticamente la medianoche cuando me encontraba dormido. Recuerdo que de pronto me sentí entre dormido y despierto y quise despertar, pero no podía. Algo me jalaba hacia dentro de la cama y poco a poco sentía que me iba hundiendo. Mientras más trataba de levantarme, más me hundía, y de pronto sentí unas manos que me tomaban de los hombros jalándome hacia dentro de la cama.
No podía abrir los ojos ni podía hablar, entonces de pronto ya pude abrir los ojos y vi el techo de mi cuarto, sentía las manos que me jalaban y trataba de gritarle a mi mamá o a alguno de mi familia para que me ayudara. Pero sucedió lo más horrible de toda la noche. Así sin poderme mover pude voltear y vi que una sombra pasó rápidamente por la ventana, de pronto sentí mucho frío y una ráfaga de aire entró. Eso era imposible porque no tenía abierta la ventana, sin embargo la sentí. Me encontraba desesperado y con mucho miedo, sentía esas horribles garras jalándome hacia la cama, no podía hablar ni moverme, solo mirar cómo pasaban las cosas esa noche. La sombra se proyectó por el techo y yo empecé a rezar, sentía que algo no estaba bien y solo rogaba porque fuera lo que fuera no se apoderara de mí. La cama empezó a sacudirse como si alguien la estuviera empujando y yo rezaba aún con más fuerza. De pronto se escuchó un grito hueco, sonoro, muy grave, como si se fuera alejando, era como un quejido y lo acompañaron otros quejidos como los que se ven en las películas de muertos. Se alejaron y por fin pude moverme, mi cuerpo me dolía y estaba empapado en sudor y pronto descubrí que todo lo había soñado. Me levanté y fui a la cocina a tomar un vaso de leche caliente, tratando de quitar de mi cabeza la terrible sensación y la experiencia tan amarga que había vivido. Ya más tarde regresé a la cama, solo para escuchar una voz horrible que decía mi nombre. Me levanté rápidamente y entonces descubrí algo que me dejó aterrado. Alrededor de mi cama había tierra o ceniza, no lo sé, era un polvo oscuro que no sé de dónde había salido. Salté a la cama y comencé a rezar de nuevo, recuerdo que tenía lágrimas en los ojos y mucho miedo, las voces se escucharon de nuevo, quejándose y yo deseaba que de nuevo fuera una pesadilla. Me arrojé sobre la Biblia que tenía guardada en un cajón y empecé a pedir porque no me pasara nada, luego escuché ruidos afuera y vi que la sombra se acercó a mi ventana. Abracé la Biblia con todas mis fuerzas y oré como nunca. Sonó un golpe seco y un grito y de pronto ya no se escuchó nada más. A lo lejos el perro de la casa vecina aullaba y todo volvió a la normalidad. Al otro día me enteré que el perro había muerto en la noche y nunca supieron por qué. No sé qué pensar ni qué me está pasando, siento de nuevo el mismo dolor que una vez sentí, no sé qué hacer. La oscuridad no me deja ver, no me deja pensar, estoy encerrada en esta triste soledad, la llaga se vuelve a abrir, la noche lúgubre me arropa a todas horas, no me deja respirar. Siento miedo, miedo a perder las cosas que más quiero, y sin querer todo me recuerda a aquella noche en la que la muerte me jugó una mala pasada, me desgarró el alma dejando una tenue línea de luz, esa línea de luz que intenté seguir para poder vivir, pero estaba desolada, me sentía sola, ya no estaba arropada, era como un ángel caído, lleno de heridas, sin poderse incorporar. Cada vez que intentaba reaccionar, me sentía igual, sola, sin nadie que me protegiera de la triste realidad, de la triste vida. Intenté seguir pero mi corazón no tenía fuerzas, no lograba recuperarse. Recuerdo eso y se me humedecen los ojos, mis lágrimas caen. Se derraman como la sangre de una herida que no llega a curarse. Ahora me doy cuenta de que no vale la pena llorar, aunque sientas que la oscuridad te ahoga, como sentía yo, tienes que seguir adelante, la vida sigue. Aunque sientas que el día se nubla, tienes que seguir adelante, la vida sigue. Pero a veces, como ya he dicho, no te recuperas del todo, y las sombras vuelven, no puedes hacer nada al respecto. Tienes que levantarte aunque estés sola de nuevo. Yo lo hice pero la tristeza volvió y aún no se ha ido, he aprendido a vivir con ella, como si formara parte de mi alma. Esa alma que no consigue dejar de llorar, por mucho que lo intente. Miro a mi alrededor y veo a gente que me quiere, y el miedo a perderlas me ciega, no me deja ver, ni disfrutar. Pero ya estoy cansada de que el recuerdo, días y días no se apodere de mí y no me deje continuar, no me deje vivir. Estoy cansada de esta soledad en la que me siento atrapada, de esta tristeza que no me deja amar, porque mi corazón ha parado de latir desde hace un tiempo. Y me siento egoísta por pensar que solo es mi alma la que está desolada, que solo a mí la vida me ha traicionado atrapándome en este pozo, en este agujero negro del que me siento incapaz de salir.
Espero que la vida me deje intentar levantarme de nuevo y conseguir ver el sol, sentirme de nuevo feliz, sin ahogarme en recuerdos, esos recuerdos que me tienen atada a punto, pero romperé esas cadenas que estrangulan sin piedad, que hacen derramar mi sangre y que mi corazón deje de latir punto, porque como antes he dicho, la vida sigue. Harry se levantó cabizbajo esa mañana, como lo venía haciendo desde hacía 37 años. Después de dormir sus correspondientes 2 horas y media, estaba listo para ejecutar los planes especiales que tenía para ese día. Planes largamente meditados. Se metió en su pequeña ducha térmica de agua y aire comprimido de 2 minutos, y salió más despierto, más vivo, aunque la lentitud de sus movimientos era inevitable. Cuando pasó frente al espejo del baño, el único de su departamento, evitó mirarse. Desnudo, volvió a su espacioso dormitorio. Presionó un botón en la cabecera de la cama y las cortinas se abrieron, inmediatamente después el vidrio del ventanal se enroscó hacia arriba dejando ver la ciudad sin obstáculos. Era aparente el panorama, cuando Harry se asomó. Un espeso smog cubría de un gris tenebroso los gigantescos edificios y torres. Parecía un crepúsculo en pleno invierno, pero eran recién las 7 de la mañana de un día de verano. La hermosa y dañina luz del sol estaba sobre aquella capa de humo envenenado, como una contradicción aberrante. La polución protegía a la ciudad de los rayos ultravioleta. Harry experimentó la sensación de rozar lo que había sobre esa capa gris horrenda, sintió la necesidad de tocar el azul del cielo, y estiró la mano fantaseando como un niño. Pensó que podía llegar al firmamento con ella en el último piso de ese alto edificio, pero era su imaginación y sus añoranzas, la tristeza de su edad. Era su vida que en un mareo vertiginoso y con ráfagas como relámpagos se le venía a la memoria, imágenes muy difusas, sus recuerdos, sensaciones ya extinguidas desde tiempos incalculables para él. Se vistió con lentitud escuchando música de Bach. Ya cubierto con las prendas de látex negro, se encaminó hacia la puerta del ascensor dentro del mismo departamento. A una orden oral se puso en funcionamiento y comenzó a bajar los 200 pisos del edificio. Entretanto Harry se acomodó unos grandes y llamativos anteojos que se adhirieron a su piel rápidamente como ventosas. Sus dedos pulgar y anular de la mano derecha estaban recubiertos con dedales oscuros de apariencia incómoda y semimetálica. Arrastrando el anular por su muslo externo derecho en una zona demarcada de su pantalón, activó una pequeña pantalla en sus anteojos. Era como una pantalla de ordenador sobrepuesta en la visión de sus ojos, y como manejando uno, con su anular a modo de mouse, escogió el enlace de la opción de su vehículo como quien pincha un link en una lista de direcciones en internet. Siguiendo más opciones y links, lo puso en marcha y lo condujo hasta la entrada del ascensor en el garaje del edificio. Al abrirse las puertas del elevador, su compacto carro, que tenía forma de una media luna ovalada vuelta hacia abajo, lo esperaba. Montó en el único asiento y a una orden oral el angosto vehículo rodó lentamente hacia la salida del edificio. El interior del transporte era estrecho, no tenía palancas, pedales, manubrio ni espejos, era solo una pequeñísima sala de espera individual más parecida a un gran sarcófago con ventanillas que a un auto, donde su ocupante podía viajar incluso acostado y dormido. Harry, ahora arrastrando su anular por una superficie plana sobre un tablero a mano derecha, marcó en su pantalla la ruta que iba a tomar. Después de un par de segundos en el diminuto monitor de sus anteojos, un mensaje de autorizado por la central de tránsito y otro de ruta asignada parpadearon junto con un sinnúmero de anotaciones menores que le informaban sobre horas de salida, tiempos, llegada a varios puntos intermedios, hora de estacionamiento y muchos datos más. Todo estaba programado de tal manera que ningún vehículo que circulara por las calles se detuviera hasta llegar a su destino, todo optimizado y automatizado al máximo. Le correspondió la cuarta pista, la última de arriba, la única que dejaba ver por lo menos los edificios y el cielo oscuro. Las otras tres daban la sensación de viajar por túneles y a Harry no le agradaban. Ya en camino, intentó leer algún periódico en la pantalla de sus gafas, pero no pudo concentrarse, sus pensamientos andaban en otro lugar, era la nostalgia la que no lo dejaba tranquilo. Hizo un brevísimo recuento de su existencia, hace 2 décadas que lo venía haciendo todos los días, y, contradictoriamente, como costumbre, el resultado daba positivo a pesar de su inconformidad. El smog, las luces, las construcciones y los sarcófagos con ruedas que pasaban a su alrededor desaparecían gradualmente de su visual, su mente viajaba, se iba al pasado, a lo poco que recordaba. Casi no habían imágenes ni voces en su memoria, solo información pretérita que apenas recordaba.
Nombres, fechas, números, ciudades, calles, acontecimientos remotos que si no los tuviera de antemano por ciertos dudaría de ellos. Harry era médico, aunque su realidad fue otra, la de empresario del rubro. Estableció varias compañías, una de las cuales se convirtió en una verdadera mina de oro que le dio fama y riqueza. Esos fueron los buenos tiempos, ahora estaba en el ocaso de su existencia, lo estaba desde hace mucho, convertido en un anónimo anciano que intentaba vivir sus últimos días en soledad. Analizaba su vida mientras la vibración silente del vehículo lo hipnotizaba, lo hacía sentir arrullado en una cuna como a un bebé. Lo tuvo todo, especialmente salud y dinero, porque la salud en esos tiempos era fácil obtenerla. Desde la lectura del genoma humano los adelantos médicos no habían tenido límite. Ya nadie se enfermaba, ni siquiera en la sobrepoblada y miserable Europa, era muy difícil morir en un accidente por muy grave que fuera, la tecnología permitía recuperar o reemplazar casi cualquier miembro u órgano humano, y si no se podía, siempre existía la opción de la criogenización, solo a las muertes por hambre no le habían encontrado remedio. Las personas vivían años y años, nadie moría antes de cumplir el siglo de vida. La gente joven era muy difícil de hallar, y la gestación normal de bebés estaba siendo reemplazada a un ínfimo costo por las técnicas de clonación, individuos a la carta con expectativas de vida por sobre los 125 años. Él ya estaba cansado, sentía que sus funciones vitales se detenían en cualquier momento. Se había sometido a muchas intervenciones quirúrgicas, su corazón, estómago e hígado eran máquinas con larga vida útil certificada desde fábrica, la mayoría de sus huesos consistían en estructuras de firme titanio, sus músculos permanentemente reforzados con inserciones de material semibiológico, al igual que sus venas limpiadas y regeneradas cada 20 años por el llamado lavado fundamental. La piel de su cuerpo la había estirado más de 9 veces, y la tenía tan delgada como la cáscara de una cebolla. Le repugnaba mirarse al espejo, le repugnaba mirar los venosos rostros de los demás, y daba gracias por la imperante moda de vestir todo el cuerpo, incluso la cara con esos enormes anteojos eléctricos. El sonido intermitente de una suave alarma lo sacó de sus cavilaciones, estaba a 1 minuto de su destino, una de sus innumerables clínicas de asistencia, la casa matriz. Una sonrisa imperceptible lo regocijó al pensar en lo curioso que se sentía ser cliente de su propia empresa, la que ahora estaba en las confiables manos de uno de sus tataranietos, el cual personalmente iba a tratar su caso a pesar de no ser su labor. Harry había nacido el año 72 del siglo XX, y la fecha de ese día era el año 28 del siglo XXII, tenía 156 años de edad, exactamente 100 años más de los que vivió su padre. Ya había olvidado el rostro de su progenitor, recordaba a toda su familia menos a él. Fue el primero en morir, bastantes años antes que su madre, y mucho antes que sus hermanos. Y aunque tenía fotografías y cintas de video, a su padre lo veía como a un completo extraño, nunca podía formar su rostro en la memoria sin la ayuda de las fotos que guardaba. Temía que era demasiado el tiempo que los separaba y muchas las cosas que su cerebro y su corazón no podían retener. Eso lo apenaba. No cabía duda, su generación había dado un salto tecnológico tan horrorosamente antinatural que el metabolismo humano no pudo asimilarlo, los hombres no estaban evolucionados para vivir tantos años ni para recordarlos. En el portal del edificio lo recibió Héctor, su tataranieto, y después de un breve e íntimo intercambio de palabras, ingresaron al edificio y pasaron a una iluminada habitación en el 100º piso. Harry se desvistió y se colocó encima unas prendas hospitalarias. Estaba tranquilo, ya acostumbrado por la experiencia de tantos paseos por ese tipo de salas. Se recostó en una ostentosa cama de metal con colchón forrado en seda. Respiró sereno mientras su joven tataranieto en silencio preparaba 2 catéteres, que en breve conectó con destreza y sin dolor a la yugular del anciano. Este se quedó acostado unos minutos, pensando en su padre mientras esperaba, intentando recordar su rostro, pero no pudo y eso no lo sorprendió. Luego Héctor se acercó de nuevo y le puso en su mano derecha un diminuto aparato de liviano metal negro que conectaba mediante un cable a una máquina, la misma desde donde procedían las mangueras introducidas en el cuello del paciente. Cuando tú quieras, viejo, le dijo Héctor con cariño. Era necesario que el mismo cliente accionara la máquina. Ahora mismo, muchacho, antes de que me arrepienta, y Harry sonriendo nerviosamente presionó el botón cromado del aparato que tenía en su mano. Algo asustado, notó como un líquido azul intenso subió por la manguera hasta incrustarse en su vena. Se alegró al mismo tiempo en que sintió la gélida substancia entrando en su cuerpo.
Una sonrisa infantil, pero ahora legítima, se dibujó en su cara deformada por las numerosas cirugías, mientras recordó, o soñó, no lo supo, con nitidez un momento exacto de su existencia. Se vio siendo niño, lo sintió como si estuviera allí. Pescaba sobre unos roqueríos junto a su padre, envueltos en un agradable aroma marino, ansioso miró a su progenitor a su jovial y sonriente rostro y lo sintió suyo como no lo sentía hace 100 años, de su sangre y de su carne como a un hijo que murió joven. Vio en sus profundos ojos azules, que no recordaba hasta ese momento, el reflejo del azul del mar, el resplandor del azul del cielo, el azul que nunca más sería, el azul que cuando nació por derecho le correspondía. Ese azul que había dejado el planeta hace años y que él debió acompañar. Y en ese preciso momento tuvo la certeza de que haber alargado su vida de tal manera había sido un imperdonable error, que esta vida extra no le fue asignada por Dios o quien fuera, nunca la quiso, y se arrepintió por tantos años de existencia inútil y forzada. Al irse durmiendo, mientras lágrimas dulces y agraces acariciaban su rostro, escuchó la voz de Héctor, que como un eco lejano le decía hasta siempre abuelo. Era su definitivo adiós, pues, en esos tiempos de inmortales artificiales su lucrativa empresa se dedicaba a dar el oneroso servicio del suicidio asistido, y Harry, cansado y solo, ya no quería vivir más. Luego, un líquido rojo subió por otro de los tubos hacia sus añejas y fatigadas venas. Pero Harry ya dormía, y en su sueño nada más que el azul existía. Hacía unos minutos que había salido del supermercado, y desde entonces Clara se sentía observada. Era una sensación que no podía describir, un cosquilleo en el cogote. Se dio media vuelta y solo pudo ver gente que transitaba por aquella calle. Un joven con pinta de estudiante, un ejecutivo gente. Las personas iban y venían imbuidas en sus pensamientos, sin fijarse en quién se podían cruzar por la acera. Eran cerca de las 9 de la noche y aunque se encontraba en una céntrica calle comercial, aunque muchos transeúntes la miraban sin verla, tenía la sensación, casi la certeza de que alguien la estaba mirando, alguien se fijaba en ella. Después de girar a su alrededor para observar al personal, dejó en el suelo las pesadas bolsas que llevaba en sus manos y se abrochó el botón superior del cuello de su gabardina. Hacía frío en aquella noche de invierno. Prosiguió su camino. A medida que se acercaba al parking, 2 manzanas al sur del gran hipermercado donde había realizado sus compras, tenía la sensación de que cada vez circulaba menos gente por aquella calle. Apretó el paso para llegar cuanto antes al coche. En unos instantes estaría al volante de su BMW camino de casa, donde le esperaba Juan, su marido, y su hijo Carlos. No debería de preocuparme, se decía Clara a sí misma, enseguida llegó al coche, descargó las bolsas en el maletero y se terminó la historia. Vaya tontería, parecía como si quisiera convencerse a sí misma de que no había nada de qué temer, de que todo eran simples imaginaciones de una chica de 32 años preocupada y abrumada por los problemas de delincuencia callejera que día a día lee en el periódico. Un chasquido a sus espaldas le hizo estremecerse y girar sobre sí misma nada. En ese momento su corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. Las farolas alumbraban tenuemente la calle donde se encontraba, que ya no era aquella céntrica y comercial de hacía unos minutos, de hecho ya nadie circulaba por ella. Miró a su derecha y pudo ver a unos 50 metros la puerta del aparcamiento. Seguro que hay algún vigilante en la puerta. Clara arrancó a correr despavorida, una lata de foie gras cayó de una de las bolsas a consecuencia del vaivén de las mismas mientras corría. Veía acercarse la puerta del aparcamiento con gran lentitud mientras ella realizaba el mayor esfuerzo de su vida por ponerse a salvo de que... Miró hacia atrás y no vio nada. Había llegado al aparcamiento, y en ese momento pudo pensar, y se sintió estúpida y ridícula. Dios mío, ¿de qué estoy huyendo? Soy una histérica, se repetía nuevamente a sí misma, intentando volver a convencerse de que no había nada que temer. Después de unos minutos mirando la quietud que había a su alrededor, recuperó el resuello y se alegró de haber pensado como un ser racional. Es posible que haya sido un gato o algún otro animal buscando entre los contenedores de basura. En aquel momento, un coche salió del garaje, proporcionándole una sensación de mayor tranquilidad. El conductor, un señor de unos 60 años, y más bien grueso, la miró y acto seguido introdujo su tiquete en el aparato que levantaba la valla de salida y su coche se perdió en la lejanía. Clara entró en el aparcamiento. E inmediatamente se dio cuenta de que no había ningún vigilante.
todo estaba completamente automatizado, un par de metros a su derecha se hallaba la máquina expendedora de tickets. La iluminación era bastante escasa para alumbrar un lugar tan grande, algunas zonas quedaban en una semipenumbra, precisamente donde se encontraban aparcados los coches en batería y el sitio donde estaba la máquina. Esta se encontraba empotrada en la pared, pero metida dentro de ella aproximadamente medio metro. Clara avanzó hacia ella y se detuvo justo delante. Dejó las bolsas en el suelo y abrió su bolso para coger el monedero. Levantó la cabeza y miró de izquierda a derecha. No había nadie, ni un alma. Apenas podía contar 10 o 12 coches estacionados. En ese momento, sintió frío. Llevaba una chaqueta de lana debajo de la gabardina y sin embargo había sentido frío, pero no era esa sensación térmica que se puede tener cuando hay temperaturas bajas, era un verdadero escalofrío que recorrió su cuerpo de la cabeza a los pies. Lo peor es que esta vez sí que tenía razones para inquietarse. En la entrada del garaje, había alguien. Justo por la puerta por donde ella había entrado, de pie, observándola fijamente, un hombre alto y delgado permanecía completamente quieto y con los brazos caídos junto al cuerpo. No alcanzaba a verlo bien, pero podía distinguir desde unos 50 metros de distancia la gabardina de color negro de su observador. Sacó torpemente el ticket de su monedero y esperó de forma tensa a que la máquina le indicara el importe del estacionamiento, eso sí, sin perder de vista al hombre extraño que parecía mirarla y permanecía quieto en el mismo sitio. No es normal, aquí hay algo que no cuadra, pensó Clara. Una persona normal, entraría al aparcamiento a recoger su vehículo, pero no se quedaría parada en la puerta. ¿O acaso espera a alguien? El corazón de Clara volvió a latir deprisa. 450 pesetas marcaba la máquina. Debido a los nervios, se le cayeron varias monedas al suelo, a las cuales ni siquiera hizo caso, solo pensaba en obtener el ticket y retirarse hacia su coche de la forma más rápida posible. El papelito fue arrancado de la máquina por Clara casi antes de que terminara de imprimirse. Miró al desconocido y todo su cuerpo dio un respingo. Había avanzado hacia ella unos 5 metros, y no solo eso, ahora estaba segura de que la miraba, aunque todavía no conseguía verle la cara, se dirigía hacia donde ella estaba, y había un hecho que la desconcertó y preocupó profundamente. El hombre había avanzado, se encontraba quieto, erguido, no le había visto moverse. Ni siquiera había escuchado sus pasos, era como si se hubiera deslizado. En aquel momento Clara sintió terror, el hombre estaba ya a apenas 20 metros en un abrir y cerrar de ojos. Venía por ella, no cabía duda. Clara soltó un grito en el mismo momento que arrancó a correr despavorida hacia el coche, sabía que solo tenía una oportunidad: llegar al coche y salir disparada de aquel lugar. Atrás quedaron las bolsas de la compra tiradas por el suelo. El ritmo frenético de huida de Clara no le permitió darse cuenta al principio de un detalle. La intensidad de la luz del garaje empezaba a disminuir. Sacó la llave por control remoto de su coche, pulsó el botón pero no funcionaba. Tras varios intentos, respirando jadeante por la carrera, miró hacia atrás por encima de su hombro y lo que vio le heló la sangre en sus venas. Detrás de ella, a solo unos pasos, seguía erguido y aparentemente inmóvil el desconocido, mirándola, y fue entonces cuando le vio la cara, fue entonces cuando la luz comenzó a apagarse y encenderse, cada vez con menor intensidad, fue cuando distinguió entre penumbras el rostro de una criatura infernal. Una faz cadavérica, pálida e inexpresiva hizo que, por segunda vez en la noche, Clara gritara de forma desgarradora. En aquel momento, el ser que tenía delante, esbozó lo que parecía una sonrisa de complacencia a la vez, que fijaba aún más sus ojos en Clara. 2 colmillos bastante puntiagudos sobresalieron de sus labios, y emitió una especie de siseo, como cuando una serpiente va a caer sobre su presa. Clara logró abstraerse de aquella visión terrible casi hipnótica, y en un intento desesperado introdujo manualmente la llave en la cerradura y abrió la puerta. Consiguió arrancar el coche y poner la marcha atrás. Las ruedas mordieron con violencia el asfalto antes de que el coche saliera disparado hacia atrás, atropellando espectacularmente a aquel ser, y chocando con violencia contra otro coche estacionado detrás. Miró por el retrovisor y no vio a nadie. Nada podía haber resistido a un impacto de aquellas características.
Puso la primera y embaló el BMW hacia la salida. Por supuesto no se esperó a introducir el tiquete en la ranura correspondiente y la valla saltó por los aires tras el impacto con el coche, que se fue perdiendo poco a poco en la lejanía. A los pocos segundos Clara se encontraba en la principal circunvalación de la ciudad, ya estaba segura. Pero la situación nerviosa en que se encontraba hizo que diese un frenazo y estacionara en la cuneta. Lloraba y jadeaba al mismo tiempo, había estado a punto de morir a manos de un ser de ultratumba, que era lo más parecido a los vampiros que solía ver en las películas de terror. Apoyó su cabeza sobre el volante y respiró profundamente varias veces. Cuando se sintió mejor se dispuso a arrancar de nuevo el coche y dirigirse a su casa, miró al espejo retrovisor y se dio cuenta de que no estaba sola en el coche. Un grito más aterrador incluso que los anteriores resonó en la fría noche de invierno. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de una mujer joven dentro de un BMW. Tenía una gran mordedura en el cuello, no había una sola gota de sangre y aunque en su carnet de identidad figuraba una foto donde aparecía el rostro de una mujer morena, el cuerpo encontrado en el coche tenía el pelo blanco. El frío era tan intenso aquella tarde, que la sensación de dolor que provocaba el gélido viento, acartonaba las extremidades de quien se expusiera a aquella ventiscalada. En el cementerio de Santa Elena apenas aguantaban a la intemperie 14 o 15 personas, estoicamente, en pie, solo sostenidos por su propio dolor, mientras escuchaban con poca atención el piadoso sermón del padre Damián. Era el día del entierro de Clara López. Solo la familia y unos cuantos amigos habían acudido a darle el último adiós. En primera fila y junto al sacerdote, sollozaban Juan y Carlos, marido e hijo de la difunta. Abrazados y en silencio observando con impotencia como los dos operarios del cementerio introducían el ataúd color de haya en el nicho después que el presbítero hubo finalizado su oración, correada de un apagado amén. Acto seguido, Juan depositó encima del féretro un triste ramo de rosas rojas y blancas envueltas en celofán, justo antes de que los albañiles sellasen el nicho bajo la atenta mirada de todos los presentes. Primero un murete de ladrillos y después una capa de yeso blanco para cerrar el hueco antes de encajar la lápida. Te acompaño en el sentimiento, Juan, le dijo Alberto con solemnidad mientras le abrazaba. La vamos a echar mucho de menos. Apostilló con tristeza. Muchas gracias, le respondió Juan con voz entrecortada, mientras unas amargas lágrimas escapaban de sus ojos. Durante unos minutos, Juan recibió las condolencias y pésames de algunas personas queridas. Cuando terminó de atenderles, camino de la desvencijada puerta del cementerio, el padre Damián se dirigió a él. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó amigablemente. El joven viudo apenas fue capaz de asentir lastimeramente mientras su mirada, perdida y vacía, inundada de dolor, vagaba por el horizonte como alma en pena. El sacerdote respetó el sufrimiento silencioso de su sobrino y le acompañó con aflicción junto a su hijo y el resto de allegados hasta el aparcamiento exterior. Alberto, el compañero de trabajo de Juan, caminaba con su esposa, Eva, unos metros por detrás. «Todavía no se sabe nada», susurró Eva a su marido. «Te he dicho que no es el momento de hablar de estas cosas», respondió Alberto con gesto de enfado por la inoportunidad de la pregunta. «Además, no se conocen los resultados definitivos de la autopsia, hemos de esperar». «Seguro que la mataron», interrumpió Eva ante el desespero de su marido. «Dicen que la encontraron muerta en su coche. Y además la policía no encontró sangre. Eso no es normal». El siniestro viento helado sopló con violencia, obligando a los asistentes a apretar el paso, acallando los rumores de las habladurías y arremolinando las hojas caídas al son de un silbido inquietante. Mientras, en otro lado del cementerio, dos operarios se afanaban por terminar pronto su trabajo. «Este maldito tiempo. Tengo las manos congeladas. Acaba ya con la lápida que está anocheciendo, y ya sabes que no me gusta andar de noche por el cementerio», dijo Samuel, que rondaba los 40 años y lucía un rizado cabello entrecano. «Me parece que no vamos a tener suficiente yeso», insinuó Saturnino a su compañero. Los dos se miraron durante unos segundos y Saturnino comprendió que de nuevo le tocaba a él ir a buscar lo que faltaba a la vieja y destartalada caseta de los trastos. «Maldita sea. Es la tercera vez que te quedas corto esta semana. Siempre tengo que ir yo cuando falta algo», protestó.
Está bien, si quieres sube yo, pero no sé qué irá a opinar tu mujer si se entera dónde estuviste el martes por la noche, espetó Samuel con una malévola sonrisa entre los labios. No era la primera vez que chantajeaba a su compañero a costa de aquella noche en el prostíbulo del pueblo de al lado, pero en cierto modo sí regodeaba de la forma en que podía manipularle, siempre con ese tono ironista que le distinguía. Eres un cerdo, masculló el resignado Saturnino tras arrojar al suelo su espátula y enfilar a regañadientes el camino de la caseta, mientras su colega le observaba con una sonrisa de complacencia. Una vez más se había salido con la suya. Samuel se frotó las manos para hacerlas entrar en calor. Nunca usaba guantes en el trabajo, ya que según él perdía el tacto de las cosas. Miró hacia arriba por encima del pasillo de nichos, donde se encontraba y observó la silueta fantasmal de la luna llena, recortada sobre un cielo negro espeso, nublado, oscuro. Se apercibió que casi había anochecido, solo la luz mortecina de unas pequeñas lámparas iluminaban aquel tétrico lugar. A él tampoco le gustaba permanecer en el cementerio de noche, quizás fueran los miedos inculcados desde niño, aquellas supersticiones sobre los fantasmas que deambulaban entre la bruma que tanto le habían aterrorizado. Él nunca había visto nada, pero tenía claro que no iba a quedarse allí dentro para comprobarlo. ¡Demonios! ¡Qué frío hace! Habló en voz alta mientras se abrochaba el último botón de su anorak. Buscó nervioso en el bolsillo del pantalón su paquete de tabaco. Se llevó a la boca un cigarrillo y tras varios intentos, pudo encenderlo a pesar de las fuertes rachas de viento. Fue tras dar la primera calada al cigarro cuando oyó algo. No sabía bien lo que era, pero estaba seguro de haberlo escuchado. Giró sobre sí mismo, observó alrededor y no vio nada extraño. Las silenciosas hileras de nichos salpicados de ramilletes de flores mustias le observaban impasibles desde la penumbra. Sus ojos no alcanzaban a observar nada vivo, ni tan siquiera las ramas peladas y nudosas de los árboles secos que asomaban, amenazantes y grotescas por encima de los nichos. Samuel se hallaba en la mitad del pasillo 16, de unos 30 metros de largo, acotado por dos hileras de nichos. El cementerio de Santa Ana era completamente rectangular, con sus calles perpendiculares unas a otras. El lugar donde ahora se encontraba estaba bastante alejado de la salida, por eso resultaba difícil que pudiera escucharse la voz de una persona desde el exterior, y como siempre él y su compañero eran los encargados de cerrar el cementerio, luego nadie más quedaba ahí dentro salvo ellos y los muertos no hablan, pensó. Volvió a escuchar algo y se sobresaltó, sintió erizarse el vello de su cuerpo porque a pesar de estar solo, creía haber oído un susurro. No podía identificar exactamente de dónde procedía, porque las repentinas rachas de viento se lo impedían. Muy gracioso Saturnino, espetó en voz alta tratando de convencerse de que era su compañero quien le intentaba gastar una broma macabra. Te he descubierto. Salga de donde estés y dame el maldito yeso que hace mucho frío. El silbido del viento fue la única respuesta. Samuel protegió sus ojos de un remolino de aire y tierra que le cegó durante algunos segundos. De repente, cesó la ventisca, y el sepulcral silencio permitió a Samuel escuchar los acelerados latidos de su propio corazón. En aquel momento un nuevo susurro, esta vez más alto y nítido, le hizo darse la vuelta. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando consideró la posibilidad de que el misterioso murmullo proviniese de aquella tumba recién sellada. Permaneció durante unos instantes de pie, inmóvil frente al nicho, con los ojos muy abiertos. Unas gotas de sudor frío resbalaron por su frente. A pesar de que el pavor había hecho presa en él, algo le impedía salir corriendo. Quizás la vergüenza de encontrarse con Saturnino y sentirse ridículo viendo de algo sin fundamento le hizo reaccionar con más templanza. ¿Realmente había oído aquello? ¿Provenía de allí? ¿Sería una broma de su colega? ¿O quizás habrían enterrado a una persona viva? Sin pensarlo dos veces recogió el martillo del suelo y se acercó a la tapa del nicho. Su corazón palpitaba de forma salvaje cuando aproximó su rostro temeroso al sepulcro. Nada se oía. Se acercó aún más al nicho y aplicó su oído izquierdo a la losa de mármol. Abre la lápida, susurró con suavidad una voz de mujer. Saturnino se esforzaba por colocar una bombilla en el techo de la vieja caseta. Había tardado un buen rato para encontrarla en medio del desorden de aquella hedionda leonera, sumido en la oscuridad más completa, con la única ayuda de la luz de su mechero. Me voy a tomar mi tiempo para arreglar esto, pensó Saturnino con desdén. Imaginaba a Samuel tiritando de frío en el exterior, mientras él recuperaba su resuello dentro de aquel maloliente chambado. Se lo tiene bien merecido el cabrón.
Según transcurrían los minutos, el achaparrado albañil fue consciente de que debía volver lo más rápido posible con el beso, ya que, sumido en sus pensamientos vengativos, había olvidado que la noche caía sobre el cementerio con toda su negrura. A pesar de los incidentes ocasionados por el peculiar carácter de Samuel, Saturnino había desarrollado una importante dependencia hacia él. Juntos visitaron lugares que jamás hubiese soñado, alternando con las mejores prostitutas de la comarca, y además, cuando iba mal de dinero, incluso le prestaba algo, eso sí, con intereses. No había nada que hiciera por él de forma filantrópica, porque al fin y al cabo lo utilizaba y explotaba aprovechándose de su poca inteligencia. Cuando pudo encender la luz, encontró un saco de yeso medio lleno que había tirado en una esquina justo al lado de una sucia manguera. Al abrir la puerta, se sorprendió de que el viento hubiese cesado, aunque todavía hacía frío. Caminó con paso vivo hacia el pasillo número 16, y mientras, pensaba con cierto regodeo en el tiempo que había hecho esperar a su colega. Espero que no se enfade mucho Saturnino, conocía desde tiempo el carácter de su compañero y sabía de su mal talante, pero había disfrutado su pequeña venganza particular y se sentía satisfecho. Cuando encaró el pasillo en cuestión, observó a su compañero sentado en el suelo. Lo siento. No encontraba el dichoso yeso. Lo tenemos todo tan desordenado que cualquiera. Interrumpió sus disculpas bruscamente al apercibirse de que algo no iba bien. Paco estaba sentado en el suelo, inerte, como un muñeco de trapo colocado encima de la cama de un niño. Su cabeza caída hacia adelante le impedía divisar su rostro y aún sostenía en la mano derecha uno de los martillos. Arrojó el saco y se aproximó a la carrera. En el suelo se esparcían los fragmentos de lo que antes habían sido la lápida del nicho y los ladrillos del murete que sellaba el compartimento. Además, el ataúd estaba fuera y se encontraba apoyado entre la pared y el suelo, aparentemente cerrado. ¿Por qué su compañero rompió la lápida de aquella forma y había sacado el ataúd? Se aproximó a Samuel y al levantarle la cabeza observó la expresión de horror dibujada en su rostro con los ojos abiertos como platos y gran cantidad de sangre manando de una herida en su cuello. «Dios santo», exclamó presa del miedo. Se incorporó con rapidez para pedir ayuda, pero al volverse vio una imagen espectral que se recortaba contra las luces del pasillo. Una mujer, de pelo blanco, joven y bella. Vestía una túnica también blanca y caminaba hacia él descalza. Sus grandes ojos negros le observaban con avidez, desprendiendo un siniestro brillo que a Saturnino le pareció tranquilizador, por eso ni tan siquiera se preguntó quién era aquella joven. Tampoco le extrañó la ligereza de sus ropas en un clima tan gélido. El asesinato de su compañero también había pasado a un segundo plano. Embriagado de un placer indescriptible, creyó estar flotando en un mar de éxtasis para sus sentidos. El rostro de aquella mujer le recordaba a la vez el de todas aquellas con las que había experimentado sus mejores momentos de placer individual en compañía de las revistas que escondía debajo del colchón de su cama. Él la veía levitar sin que apenas sus pies tocasen el suelo, pero no era consciente de que se acercaba lentamente sin apenas mudar el gesto. Saturnino, fascinado por el rostro angelical que le sonreía mostrando unos labios rojos y exuberantes, no apreciaba cómo realmente, de aquella boca sobresalían dos colmillos excesivamente puntiagudos y amarillos. De su horrenda boca resumaba la sangre de su compañero, mientras abría sus fauces con una expresión demoníaca en su rostro. Lo último que pudo percibir en su vida fueron las manos heladas de aquel ser en la cara y el intenso dolor de una mordedura en su cuello. Si has llegado hasta el final del video, comenta una tortuga y te saludaré en un futuro video. Muchas gracias por verlo completo, y nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar al final del video, no olvides suscribirte para más creepypastas y terror. Y después mira este video que está igual de bueno que este.